Mis manos temblaban mientras sostenía la taza de café que ya se había enfriado. No era por la edad, ni por el frío de esta mañana de octubre. Era por las palabras que acababa de escuchar a través de la pared delgada que separaba mi cocina del cuarto de huéspedes donde dormían Manuel y Celia. «Todo está listo», había dicho mi hijo con esa risa que ya no reconocía. «El hotel en Ginebra y los vuelos están todos pagados. $49,000 exactos». Su voz sonaba diferente, casi infantil, como cuando de niño lograba algo prohibido sin que yo me diera cuenta. La voz de mi nuera se unió a la celebración. «¿Está seguro de que no se va a dar cuenta antes del viernes?» Celia siempre había tenido esa manera de hablar, como si masticara las palabras antes de escupirlas. Una mujer que llegó a mi familia hace 5 años con sonrisas calculadas y abrazos que nunca llegaban realmente a tocarme. ¿Darse cuenta de qué? La vieja apenas puede recordar dónde dejó las llaves del auto que ya no maneja. La carcajada de Manuel atravesó la pared como una daga oxidada. Además, para cuando regresemos de Suiza, ya estará bien instalada en el San Vicente. 2 semanas de vacaciones y cuando volvamos, problema resuelto. San Vicente. El asilo público del que habíamos hablado cuando visitamos a la vecina el mes pasado. Pobrecita, había comentado yo entonces, viendo a la anciana en su silla de ruedas mirando por la ventana, tan sola en ese lugar tan triste. Y Manuel había asentido, tomando mi mano con esa falsa ternura que ahora entendía perfectamente. Ya entonces estaba midiendo el lugar como una celda para mí. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera que había barnizado con mis propias manos 20 años atrás. Una notificación bancaria. Retiro por 49,000 pesos autorizado. Saldo disponible, menos 1,247,83 pesos. Las cifras danzaron frente a mis ojos como hormigas negras sobre papel blanco. No grité. No lloré. No corrí hacia su cuarto para enfrentarlos como una loca histérica. Me quedé ahí, inmóvil como las estatuas del cementerio donde visito a Salvador cada domingo, sintiendo como algo dentro de mi pecho se transformaba lentamente, como el hierro que se vuelve acero en el fuego más intenso. Mañana llamamos al doctor Ernesto para que firme los papeles de incapacidad mental, continuó Celia con esa eficiencia fría que usaba para organizar sus cenas sociales. Tu mamá ya mostró signos claros de confusión las últimas semanas. Será pan comido convencerlo. ¿Confusión? Cada supuesto olvido había sido actuado perfectamente. Cada pregunta repetida, cada nombre confundido, cada fecha que no recordaba, cada medicina que fingía no haber tomado. Todo había sido mi manera silenciosa de comprobar hasta dónde llegaba su paciencia fingida, su cariño de mentira, su tolerancia hacia una madre que supuestamente estaba perdiendo la razón. Los escuché reír otra vez, planificar su itinerario suizo con la minuciosidad de generales preparando una guerra. Discutían sobre restaurantes caros donde cenarían, hoteles de lujo con vistas a los Alpes, excursiones en tren por paisajes que yo jamás conocería. Con mi dinero. Con los ahorros de 40 años de trabajo en la fábrica textil Morelos, de lavar ropa ajena los fines de semana para familias que tenían más que nosotros, de vender tamales en la madrugada para pagar sus estudios universitarios, sus libros caros, su graduación que celebré como si fuera la coronación de un rey. El sabor del café frío me amargó la boca, pero no tanto como las palabras que llegaron después. Cuando regresemos, vendemos la casa inmediatamente. Con suerte, ella ya se habrá acostumbrado al asilo y no hará tanto escándalo. Los viejos se adaptan rápido cuando no tienen alternativa. Vendemos la casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo Salvador, trabajando turnos dobles en la fábrica mientras él ponía las instalaciones eléctricas después de su trabajo en la constructora. La casa donde Manuel dio sus primeros pasos sobre estos mismos mosaicos que friegué millones de veces, donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, donde lloré durante meses cuando su padre murió de ese infarto que se lo llevó en una madrugada sin avisos. La casa que ahora planeaba vender como si fuera un mueble viejo que estorba en un rincón. Cerré los ojos y respiré profundo, inhalando el aroma familiar de mi hogar. Las gardenias que había plantado junto a la ventana de la cocina me enviaron su perfume dulce, recordándome que había cosas hermosas que yo había creado con estas manos arrugadas. Esas flores que habían crecido fuertes y hermosas incluso en la tierra más difícil, sobreviviendo sequías, tormentas y descuido. Como yo. Cuando los volví a abrir, ya no era la misma mujer de hace 10 minutos. Seguía siendo Gloria Serrano, de 69 años,
madre dedicada y abuela amorosa que hornea galletas los domingos y cose botones sueltos sin que se lo pidan. Pero ahora también era algo más silencioso y peligroso. Una mujer traicionada que había decidido que no sería víctima de nadie, ni siquiera del hijo que parió con dolor y crió con sacrificio. Me levanté despacio de la silla, fingiendo esa fragilidad en las articulaciones que ellos esperaban ver, la debilidad que necesitaban para justificar lo que estaban haciendo. Lavé mi taza con movimientos lentos y deliberados, cada gesto calculado como los de una actriz que ha ensayado su papel durante décadas. Cada respiración medida, cada paso silencioso sobre las baldosas que conocía de memoria. Desde el cuarto llegó el sonido inconfundible de maletas abriéndose, de ropa siendo doblada cuidadosamente para el viaje que pagarían con mi sangre, mis huesos, mis años de trabajo y mis sueños aplastados. No sabían que yo los estaba escuchando con la claridad de una mujer que había aprendido a sobrevivir prestando atención a cada detalle. No sabían que acababa de descubrir su juego completo, cada carta marcada, cada movimiento planeado. Pero eso no era lo más importante de todo esto. Lo más importante era que ellos tampoco sabían todavía de lo que yo era capaz de hacer cuando alguien intentaba quitarme todo por lo que había luchado durante 69 años de vida. Y muy pronto, mucho antes de lo que imaginaban, estaban a punto de descubrirlo. 3 meses antes de escuchar esas palabras terribles, mi vida seguía el mismo ritmo tranquilo de siempre. Me levantaba cada mañana a las 6 en punto, sin necesidad de despertador. Mi cuerpo ya conocía los horarios después de tantos años de rutina. Primera parada, la cocina, donde ponía a hervir agua para el café en la cafetera de aluminio que Salvador me regaló en nuestro 10º aniversario. El olor del café recién hecho llenaba la casa como un abrazo invisible. Era mi momento favorito del día, cuando el mundo aún dormía y yo podía ser solo Gloria, sin roles que representar, sin máscaras que usar. Me sentaba en la misma silla donde ahora había descubierto la traición, pero entonces todo parecía normal, seguro, familiar. Manuel llegaba los martes y viernes por la tarde, siempre con esa sonrisa que creí genuina durante tanto tiempo. «¿Cómo está mi mamá hermosa?», decía, besando mi frente con labios que ahora sé que mentían. Celia lo acompañaba algunas veces, siempre impecable con sus vestidos caros y su maquillaje perfecto, como si fuera una sesión de fotos en lugar de visitar a su suegra. «Gloria, te ves cansada», me decía Celia, estudiando mi rostro como si fuera un mapa que necesitaba descifrar. «¿Has estado tomando tus medicinas? ¿Recordaste cerrar la llave del gas anoche?». Preguntas que entonces parecían preocupación sincera, pero que ahora entiendo eran semillas plantadas para construir la imagen de una mujer perdiendo la razón. Manuel revisaba la casa con ojos que creí protectores. Abría y cerraba grifos, verificaba que las ventanas estuvieran bien cerradas, miraba fechas de vencimiento en la despensa. «Solo me aseguro de que esté segura, mamá», explicaba cuando yo le preguntaba por qué tocaba tanto mis cosas. Mentira. Estaba catalogando mis pertenencias, evaluando el valor de cada objeto, calculando cuánto podría obtener por la casa que construimos Salvador y yo. Los domingos por la mañana, después de misa, caminaba hasta el mercado central. Conocía a todos los vendedores por su nombre: don Alfredo en la carnicería, doña Angelina en la verdulería, Matías en el puesto de flores. Ellos siempre me preguntaban por Manuel, por cómo le iba en su trabajo de contador en la empresa de construcción. «Muy bien», respondía yo, orgullosa. «Es un buen hijo, muy responsable». Qué ironía pensar en esas palabras ahora. Compraba solo lo necesario para la semana: pollo para el caldo del miércoles, verduras frescas, pan dulce que Manuel decía que le recordaba su infancia. Guardaba cada recibo en una cajita de lata donde también tenía los cupones de descuento que recortaba del periódico. La economía de una pensionada requiere disciplina, algo que aprendí durante mis años trabajando en la fábrica textil. Mi pensión de $1,200 mensuales alcanzaba perfectamente para mis gastos modestos. No necesitaba lujos, pero tampoco me faltaba nada. Había aprendido a vivir con lo justo después de que Salvador murió y su pensión se redujo a la mitad. Aún así, cada mes lograba ahorrar algo, depositándolo en esa cuenta que ahora habían vaciado sin mi conocimiento. Las tardes las pasaba cuidando mi pequeño jardín en el patio trasero. Gardenias, rosas, hierbas para cocinar. Cada planta tenía su historia, su momento especial. Las gardenias las planté cuando nació mi nieta Luisa, hace 18 años. Las rosas fueron por el cumpleaños número 50 de Salvador, poco antes de que se fuera para siempre. Ese jardín era mi refugio,
Mi terapia silenciosa. Luisa me visitaba los sábados por la tarde, después de sus clases en la universidad. Era la única que llegaba sin agenda oculta, sin preguntas extrañas sobre mi memoria o mi salud. Se sentaba conmigo en el patio, ayudándome con las plantas mientras me contaba sobre sus estudios de pedagogía, sus novios que cambiaban cada semestre, sus sueños de ser maestra como había sido su abuela paterna. Abuela, ¿por qué papá siempre te pregunta si tomaste tus medicinas? Me había preguntado Luisa hace 2 semanas, con esa curiosidad inocente que solo tienen los jóvenes. Tú te ves perfectamente bien para tu edad. Mejor que muchas señoras más jóvenes que conozco. Tu padre se preocupa por mí, le había respondido, sin imaginar entonces que esa preocupación era completamente falsa. Es normal que los hijos cuiden a sus padres cuando envejecen. Pero la pregunta de Luisa se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Por las noches, después de cenar algo ligero, me sentaba frente al televisor a ver mis novelas mexicanas. Siempre las mismas historias: mujeres traicionadas, familias destruidas por la ambición, hijos ingratos que abandonan a sus padres. Ficción que resulta más real de lo que una imagina. Manuel llamaba cada tercer día, religiosamente, siempre a la misma hora, 8 de la noche. ¿Cómo pasaste el día, mamá? ¿Comiste bien? ¿No se te olvidó tomar la medicina para la presión? La conversación duraba exactamente 10 minutos, como si tuviera un cronómetro. Ahora entiendo que eran llamadas de verificación, no de cariño. Durante estas últimas semanas, había notado cambios sutiles en su comportamiento. Llegaba más seguido, pero sus visitas eran más cortas. Hacía preguntas específicas sobre mis finanzas. ¿Sigues yendo al banco sola? ¿No te confundes con los números? ¿Quieres que yo me encargue de tus cuentas para que no te preocupes? No necesito ayuda, le respondía siempre. Manejo mis asuntos perfectamente bien. Pero él insistía, con esa sonrisa que ahora reconozco como manipulación pura. Celia había comenzado a acompañarlo más frecuentemente, siempre con algún comentario sobre mi casa. Esta cocina necesita remodelación, Gloria. Esos muebles están muy viejos. Oh, el barrio ya no es tan seguro como antes. ¿No has pensado en mudarte a un lugar más tranquilo? Un lugar más tranquilo. Ahora sé que se refería al asilo San Vicente, donde planeaban encerrarme después de robar mis ahorros. Los martes por la mañana iba al banco a revisar mis cuentas, a depositar algún dinero extra que ganaba vendiendo tamales a los vecinos, a pagar servicios. La señorita Andrea del banco siempre me atendía con paciencia, explicándome cada movimiento en mi cuenta aunque yo entendiera perfectamente cada número. Señora Serrano, su cuenta está muy saludable, me había dicho hace un mes. Tiene casi $50,000 ahorrados. Es admirable su disciplina. $50,000 que representaban años de sacrificio, de comidas austeras, de ropa remendada, de placeres negados. El futuro que había construido centavo a centavo. En las noches, cuando apagaba las luces y me quedaba sola con mis pensamientos, a veces sentía una extraña inquietud. Como cuando era joven y presentía las tormentas antes de que aparecieran las primeras nubes. Mi instinto me advertía sobre algo, pero no sabía qué. Ahora lo sé. Mi corazón de madre había detectado el peligro mucho antes de que mi mente pudiera procesarlo. Esa sensación incómoda en el estómago cuando Manuel hablaba de mi futuro, esa tensión en los hombros cuando Celia me miraba como evaluando mi estado mental, esa tristeza inexplicable después de sus visitas. Todo mi mundo ordenado, mi rutina perfecta, mi vida simple pero digna, había sido solo una fachada. Detrás de la normalidad aparente, se gestaba la traición más profunda que una madre puede experimentar. Descubrir que el hijo al que diste la vida, considera tu existencia como un obstáculo para su felicidad. Pero esa mujer ingenua que creía en el amor incondicional de la familia, que confiaba ciegamente en las palabras dulces y las sonrisas falsas, había muerto esta mañana al escuchar esas palabras terribles a través de la pared. La Gloria que quedaba era completamente diferente, y ellos estaban por conocerla. Los siguientes días después de escuchar esa conversación devastadora, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Mi casa se había convertido en un campo de observación donde cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado oculto que ahora podía descifrar con dolorosa claridad. Manuel llegó el martes siguiente como siempre, pero esta vez yo estaba lista para verlo con otros ojos. «¿Cómo está mi mamá hermosa?»,
dijo con esa sonrisa que ahora me producía náuseas. Lo observé mientras besaba mi frente, buscando algún rastro de culpa en sus ojos. Nada. Solo la actuación perfecta de un hijo devoto. Muy bien, mijo, respondí, manteniendo mi voz tranquila aunque por dentro se desatara una tormenta. Ayer horneé tu pan dulce favorito. Era cierto. Había pasado la mañana anterior amasando y horneando, no por amor, sino como una forma de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba la traición. Celia entró detrás de él, elegante como siempre, pero ahora podía ver la frialdad calculadora detrás de su sonrisa perfecta. Gloria, querida, te ves un poco pálida. ¿Has estado durmiendo bien? Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en su tono que me erizaba la piel. A veces me despierto en la madrugada, mentí deliberadamente. No sé por qué, pero me siento confundida, como si no recordara dónde estoy. Quería probar qué tan lejos estaban dispuestos a llegar con su farsa de preocupación. Los ojos de Celia se iluminaron con una satisfacción que intentó disimular. Eso no es normal, Gloria. Deberías consultar al doctor Ernesto. La confusión nocturna puede ser síntoma de muchas cosas. Manuel asintió con gravedad fingida. Mamá, no me habías contado eso antes. Hace mucho que te pasa. Su voz destilaba una preocupación tan falsa que me dieron ganas de abofetearlo, pero mantuve mi compostura. No mucho, murmuré, fingiendo avergonzarme por mi supuesta condición. Pensé que era normal a mi edad. Cada palabra era una actuación calculada para alimentar su narrativa de la madre que perdía la razón. Durante esa visita, Manuel revisó mi casa con más detalle que nunca. Abrió todos los cajones de la cocina, supuestamente buscando medicamentos vencidos. Revisó fechas en productos de la despensa que había comprado apenas 2 días antes. Verificó 3 veces que todas las hornillas de la estufa estuvieran apagadas, como si yo fuera una niña incapaz de recordar algo tan básico. ¿Para qué necesitas tantos remedios, mamá?, preguntó, sosteniendo mis vitaminas como si fueran evidencia de algo siniestro. A veces los adultos mayores se confunden con las dosis. ¿No sería mejor que yo me encargara de organizarte las medicinas cada semana? No creo que sea necesario, respondí firmemente. Solo tomo vitaminas y mi medicina para la presión. 2 pastillas al día, muy simple. Pero pude ver en sus ojos que ya estaba planeando cómo usar mi negativa como evidencia de mi supuesta terquedad senil. Celia se paseaba por mi sala como si fuera una tasadora evaluando muebles para remate. Tocaba mis fotografías familiares, movía mis adornos del lugar, comentaba sobre lo cargado que se veía todo. Gloria, esta casa tiene demasiadas cosas. ¿No te sientes abrumada por tanto objeto? A veces simplificar el ambiente ayuda a las personas mayores a sentirse más tranquilas. Cada cosa aquí tiene su historia, dije, protegiendo instintivamente un florero que Salvador me había comprado en nuestro viaje a Puebla. No son solo objetos. Son recuerdos. Por supuesto, murmuró Celia, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Solo pensaba en tu comodidad. Durante la cena que había preparado especialmente para ellos, empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Manuel comía con prisa, revisando constantemente su teléfono. Celia apenas probaba la comida, como si estuviera contando los minutos para irse. Mamá, ¿has pensado alguna vez en cómo te gustaría vivir cuando seas más mayor?, preguntó Manuel de repente, con una casualidad que no engañaba a nadie. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. ¿Más mayor? Tengo 69 años, pero me siento perfectamente capaz de cuidarme sola. Claro, se apresuró a aclarar. Pero es bueno planificar. Hay lugares muy bonitos donde las personas de tu edad pueden vivir sin preocupaciones. Con atención médica, actividades, compañía de gente de su misma generación. Asilos. Estaba hablando de asilos sin decir la palabra, como si fuera demasiado cobarde para pronunciarla directamente. Prefiero morir en mi propia casa, respondí con una firmeza que los tomó por sorpresa. Esta casa que construí con tu padre, donde tú creciste, donde están todos mis recuerdos. No hay lugar más bonito para mí que este. Celia y Manuel intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. Una mirada que decía, será más difícil de lo que pensamos. Después de cenar, mientras lavaba los platos,
Los escuché susurrar en la sala. No pude distinguir las palabras, pero el tono era el de dos personas conspirando. Cada tanto escuchaba mi nombre mezclado con palabras como proceso, papeles y tiempo. Cuando se fueron esa noche, Manuel me abrazó más fuerte que de costumbre. Te quiero mucho, mamá. Solo quiero lo mejor para ti. Sus palabras me sonaron como una despedida, como si ya me estuviera preparando para algo irreversible. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada ruido extraño en la casa me ponía alerta. Cada llamada telefónica me generaba ansiedad. Empecé a revisar mis papeles importantes, mis documentos bancarios, mis títulos de propiedad. Todo estaba en su lugar, pero sabía que eso podía cambiar en cualquier momento. Una mañana, mientras regaba mis plantas, encontré pisadas frescas en la tierra húmeda del jardín. Pisadas que llegaban hasta la ventana de mi dormitorio. Alguien había estado observando mi casa durante la noche. Mi corazón comenzó a latir como tambor de guerra. Esa tarde, cuando fui al banco para verificar mis cuentas, la señorita Andrea me recibió con una expresión extraña. Señora Serrano, ayer vino un joven preguntando por usted. Dijo ser su hijo y quería información sobre sus cuentas. Por supuesto, no le dimos ningún dato sin su autorización, pero pensé que debía saberlo. Manuel había estado investigando mis finanzas sin mi conocimiento. El círculo se cerraba cada vez más rápido. ¿Qué aspecto tenía ese joven?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Alto, de unos 40 y tantos años, muy educado. Dijo que estaba preocupado porque usted a veces se confunde con los números. Andrea me miró con genuina preocupación. ¿Es cierto eso, señora Serrano? Porque a mí me parece que usted maneja perfectamente bien sus finanzas. No me confundo para nada, respondí con firmeza. Y mi hijo no tiene autorización para preguntar sobre mis cuentas. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada también en el banco. Esa noche, después de cerrar todas las puertas con doble llave, me senté en mi cama a pensar. No era paranoia. No era imaginación de una mujer mayor. Era la realidad más cruda. Mi propio hijo me estaba tendiendo una trampa cuidadosamente planificada. El estómago me ardía constantemente, como si hubiera tragado fuego líquido. Mis manos temblaban no por la edad, sino por la adrenalina de saber que estaba en peligro. Peligro real, concreto, que venía de la persona en quien más había confiado en el mundo. Pero también sentía algo más, algo que crecía lentamente en mi pecho como una planta venenosa, la determinación fría de una mujer que ha decidido que no será víctima fácil de nadie. Si querían jugar, iba a enseñarles cómo se juega de verdad. El viernes por la mañana, 3 días después de encontrar las pisadas en mi jardín, llegó el momento de la revelación completa. Manuel había llegado más temprano que nunca, con la excusa de ayudarme a organizar mis medicamentos. Pero sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes cuando comenzó a revisar mi escritorio con una minuciosidad que no había mostrado jamás. «Mamá, necesito ver tus papeles importantes», dijo mientras abría cajones sin pedir permiso. «Es mejor que yo sepa dónde tienes todo, en caso de una emergencia». Sus manos se movían con la familiaridad de alguien que ya había planeado este momento, tocando mis documentos como si ya fueran suyos. Fingí estar confundida, como si no entendiera por qué necesitaba hacer eso. «¿Qué tipo de emergencia, mijo?», pregunté con voz temblorosa, representando el papel de la madre frágil que ellos necesitaban ver. «Cualquier cosa puede pasar a tu edad», respondió sin mirarme, concentrado en examinar mis estados de cuenta bancarios. «Es responsabilidad mía asegurarme de que estés protegida». Protegida. La palabra me supo amarga como medicina vencida. Mientras él revisaba mis papeles, yo observaba cada uno de sus movimientos, grabando en mi memoria cada gesto, cada expresión de codicia que se asomaba por momentos en su rostro. Después de una hora de inspección minuciosa, Manuel se fue con la promesa de regresar por la tarde. «Vamos a arreglar algunos asuntos importantes», me dijo antes de salir. «Para tu tranquilidad y la mía». Tan pronto como su auto desapareció por la esquina, entré en acción. Tenía pocas horas antes de su regreso y necesitaba descubrir exactamente qué estaban planeando. Me dirigí al cuarto de huéspedes donde habían dormido tantas veces, el mismo lugar donde los había escuchado celebrar mi destrucción. En el closet, detrás de toallas que yo misma había doblado, encontré una carpeta que no reconocí.
Con manos temblorosas pero decididas, la abrí y mi mundo se derrumbó completamente. El primer documento era una solicitud de internamiento en el asilo San Vicente, ya completada con mis datos personales. Mi nombre, mi dirección, mi fecha de nacimiento, todo escrito con la letra de Manuel. En la sección de motivo del internamiento había marcado: demencia senil progresiva, incapacidad para el autocuidado, episodios de confusión y desorientación. Mentiras. Cada palabra era una mentira calculada para justificar lo injustificable. El segundo documento me heló la sangre: una evaluación médica falsificada con la firma del doctor Ernesto. Según este papel, yo había sido examinada la semana anterior y mostraba signos evidentes de deterioro cognitivo severo que requiere supervisión médica permanente. Una evaluación que jamás había tenido lugar, pero que parecía completamente auténtica. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en la cama para no caer. ¿Cómo había conseguido Manuel la firma del doctor Ernesto? ¿Cuánto le había pagado para que participara en esta farsa? Pero lo peor estaba por venir. El tercer documento era un poder notarial que me nombraba legalmente incapaz y otorgaba a Manuel control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias, mi casa, mi vida entera. Según este papel, fechado para el lunes siguiente, yo ya no tendría derecho a tomar ninguna decisión sobre mi propia existencia. Las manos me temblaron tanto que casi dejé caer los papeles. En el fondo de la carpeta encontré algo aún más devastador: un contrato de venta de mi casa, ya preparado, esperando solo mi firma o la de Manuel como mi representante legal. El precio, $200,000, muy por debajo del valor real de la propiedad. Una venta rápida, sin preguntas, sin tiempo para arrepentimientos. También había folletos de asilos privados en otros estados, lugares caros donde pensaban enviarme con el dinero de la venta de mi casa. Lejos de todo lo que conocía, lejos de Luisa, lejos de cualquier persona que pudiera cuestionar su versión de los hechos. En una hoja suelta, encontré números garabateados con la letra de Celia. Cálculos fríos, matemáticas de la traición. Casa, $200,000. Cuenta bancaria, $49,000. Muebles antiguos, $15,000. Total disponible, $264,000. Menos asilo privado primer año, $36,000. Sobran, $228,000 para nosotros. Para nosotros. Mi vida entera reducida a números en una hoja de papel, calculada como si fuera ganado en una subasta. Fotografié cada documento con el teléfono que Luisa me había enseñado a usar, asegurándome de que las imágenes fueran claras y legibles. Cada foto era una bala que podría usar después en mi defensa. Luego regresé todo exactamente como lo había encontrado, sin mover ni una sola hoja del lugar. El resto de la tarde la pasé en un estado de shock controlado, preparando mentalmente mi estrategia. Cuando Manuel regresó con Celia al atardecer, yo estaba lista para representar mi papel a la perfección. «Mamá, trajimos a alguien que queremos que conozcas», anunció Manuel con esa sonrisa falsa que ahora me repugnaba. Detrás de él entró un hombre mayor, elegante, con maletín de cuero y aires de profesional importante. «Él es el licenciado Matías Godínez», continuó Manuel. «Es notario y va a ayudarnos con algunos papeles importantes para tu seguridad». El notario me saludó con cortesía profesional, pero pude ver en sus ojos que ya había sido briefeado sobre mi supuesta condición mental. Me miraba como se mira a una niña o a una persona con discapacidad, con condescendencia disfrazada de amabilidad. «Señora Serrano, es un placer conocerla», dijo con voz pausada, como si yo tuviera problemas para entender palabras simples. «Su hijo me ha contado sobre sus pequeños problemas de memoria. No se preocupe, vamos a resolver todo de manera muy sencilla». Pequeños problemas de memoria. Manuel había estado alimentando a este hombre con mentiras sobre mi estado mental, preparando el terreno para lo que vendría después. «No tengo problemas de memoria», respondí con dignidad, pero fingiendo cierta confusión. «¿Para qué necesito un notario?». Manuel intercambió una mirada significativa con Celia antes de responder. «Es solo para asegurar que tus papeles estén en orden, mamá, para que no tengas que preocuparte por nada si algún día necesitas ayuda extra». «¿Qué tipo de ayuda?», insistí, manteniendo mi actuación de mujer mayor confundida pero no completamente perdida. El notario abrió su maletín y sacó documentos que reconocí inmediatamente. Los mismos que había encontrado en el closet, pero ahora en versiones oficiales,
con sellos y firmas que los hacían legalmente vinculantes. Son documentos muy simples, explicó el licenciado Godínez con esa paciencia exagerada que usan los estafadores. Un poder para que su hijo pueda ayudarla con sus finanzas cuando usted se sienta cansada. Una autorización para que él tome decisiones médicas si usted no puede hacerlo. Cosas rutinarias para cualquier persona de su edad. Cosas rutinarias. Como si regalar mi vida fuera tan simple como firmar un recibo de supermercado. No me siento cansada, dije firmemente. Y puedo tomar mis propias decisiones médicas. No entiendo por qué necesito firmar algo así. La máscara de paciencia del notario comenzó a resquebrajarse ligeramente. Señora, su hijo me ha explicado sobre sus episodios de confusión. Es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué episodios?, pregunté, fingiendo genuina sorpresa. Yo no tengo episodios de nada. Manuel se acercó y puso su mano en mi hombro con una presión que se sentía más como amenaza que como cariño. Mamá, recuerda lo que me contaste sobre despertarte confundida en las noches. El doctor Ernesto ya confirmó que necesita supervisión. Yo nunca hablé con el doctor Ernesto sobre eso, respondí, y por primera vez vi un destello de pánico en los ojos de Manuel. El notario carraspeó incómodo. Señora Serrano, tengo aquí el reporte médico firmado por su doctor. Es muy claro en sus recomendaciones. Déjeme ver ese reporte, exigí, extendiendo la mano. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Manuel, Celia y el notario se miraron entre ellos como conspiradores sorprendidos en pleno delito. No es necesario que vea documentos técnicos que podrían confundirla más, dijo finalmente Celia, con una voz que intentaba sonar dulce pero que destilaba veneno. En ese momento exacto, supe que había llegado el momento de mostrar mis cartas. Los miré a los tres con una sonrisa que no había usado jamás en mi vida, una sonrisa que hizo que se les congelara la sangre en las venas. No estoy confundida para nada, dije con una voz que salió desde lo más profundo de mi ser. Sé exactamente lo que están haciendo. Y también sé exactamente lo que voy a hacer al respecto. El miedo que vi en sus ojos me confirmó que la guerra había comenzado oficialmente. Pero ellos aún no sabían que ya la tenían perdida. El silencio después de mis palabras fue ensordecedor. Los tres me miraron como si hubiera comenzado a hablar en otro idioma. El notario fue el primero en recuperar la compostura, carraspeando nerviosamente mientras guardaba sus documentos en el maletín con movimientos torpes. Creo que sería mejor que regresemos en otro momento, murmuró el licenciado Godínez, evitando mi mirada. Cuando la señora esté más receptiva. La señora está perfectamente receptiva, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo que no soy la anciana indefensa que ustedes esperaban encontrar. Manuel intentó recuperar el control de la situación. Mamá, estás confundida. Solo queremos ayudarte. Pero su voz temblaba ligeramente, como cuando era niño y lo descubría en alguna travesura. No estoy confundida, Manuel. Estoy decepcionada. Cada palabra salía de mi boca como una gota de ácido. Realmente pensaron que no me daría cuenta de lo que estaban planeando. Celia se adelantó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Gloria, querida, nadie está planeando nada malo. Solo queremos asegurar tu bienestar. Mi bienestar, repetí lentamente. Como el viaje a Suiza que van a pagar con mis $49,000. El color se desvaneció de sus rostros como si hubiera mencionado a un muerto. Manuel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Celia retrocedió un paso, como si yo fuera un animal peligroso que acababa de mostrar los colmillos. No sabemos de qué hablas, balbuceó Manuel finalmente, pero su mentira era tan transparente que daba pena. Por supuesto que saben, continué, levantándome lentamente de mi silla. Escuché cada palabra de su conversación el martes por la mañana. Cada detalle de su plan para robarme, encerrarme y vender mi casa. Todo. El notario se puso de pie abruptamente. Señora, creo que hay un malentendido. Yo solo vine aquí por una consulta rutinaria de documentos legales. Usted vino aquí para participar en un fraude, le dije mirándolo directamente a los ojos. Para validar documentos médicos falsificados y ayudar a estos dos a robar a una anciana. Eso es lo que enseñan en la escuela de leyes ahora.
El hombre tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta como si la casa estuviera en llamas. Yo no sabía nada sobre ningún plan. Si me disculpan, tengo otros compromisos. Y salió corriendo, literalmente corriendo, como el cobarde que era. Ahora solo quedábamos los tres: el hijo ladrón, la nuera cómplice y la madre que supuestamente había perdido la razón. «Mamá, necesitas calmarte», dijo Manuel, usando ese tono condescendiente que ahora reconocía como manipulación pura. «Estás alterada y dices cosas sin sentido». «¿Sin sentido?», me reí, pero no era una risa alegre. Era el sonido que hace una mujer cuando descubre que toda su vida ha sido una mentira. «Manuel, tengo 69 años, no 6. Sé perfectamente lo que vi, lo que escuché y lo que ustedes planeaban hacer conmigo». Celia intentó acercarse, pero la detuve con una mirada que la paralizó. «Gloria, entiendo que estés confundida, pero nosotros jamás haríamos algo para lastimarte». «¿Confundida?», repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Lo único que me confunde es cómo pude criar a un hijo capaz de planear la destrucción de su propia madre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de indignación, de dolor tan profundo que no tenía nombre. Pero no las dejé caer. No les daría esa satisfacción. «No vamos a quedarnos aquí escuchando acusaciones ridículas», declaró Celia, tomando a Manuel del brazo. «Es obvio que Gloria necesita ayuda médica urgente. Estas paranoids son exactamente lo que nos temíamos». «Paranoids», murmuré, saboreando la palabra. «Así llaman ahora a darse cuenta de que te están robando». Manuel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Mamá, vamos a buscar ayuda profesional para ti. No puedes seguir viviendo sola con estas ideas delirantes». «Las únicas ideas delirantes aquí», le grité, perdiendo finalmente la compostura, «son las de ustedes y creen que voy a permitir que me destruyan sin luchar». Después de que se fueron, me quedé parada en medio de mi sala, temblando no de miedo sino de adrenalina pura. El enfrentamiento había sido inevitable, pero ahora sabía exactamente dónde estaba parada. Ya no había necesidad de fingir, de actuar, de pretender que no sabía lo que estaba pasando. La guerra había sido declarada oficialmente. Pero lo que ellos no sabían era que yo también tenía mis armas, y algunas de ellas eran mucho más poderosas de lo que imaginaban. Esa noche, después de cerrar la casa con triple llave, me senté en mi escritorio y comencé a hacer una lista. No era una lista de compras o de pendientes domésticos. Era una lista de guerra, cada documento que necesitaba proteger, cada persona que podía ser mi aliada, cada movimiento que debía hacer para protegerme. Primero, las fotografías de los documentos que había encontrado. Estaban seguras en mi teléfono, pero necesitaba copias físicas guardadas en un lugar donde Manuel nunca las encontrara. Segundo, cambiar todas mis contraseñas bancarias inmediatamente. Si ya habían usado mi tarjeta una vez, nada les impedía intentarlo de nuevo. Tercero, contactar a mi sobrina Angelina, la única familia que tenía además de Manuel y Luisa. Angelina era abogada y siempre había mostrado más cariño genuino hacia mí que mi propio hijo. Cuarto, grabar cada conversación futura con Manuel y Celia. Necesitaba evidencia de sus planes, de sus amenazas, de cada palabra que pudiera usar en mi defensa. Quinto, proteger a Luisa. Mi nieta no sabía nada de lo que estaba pasando, y tenía que mantenerla alejada del veneno que sus padres estaban esparciendo. Mientras escribía, sentía como algo dentro de mí se transformaba completamente. La mujer ingenua que había confiado ciegamente en su familia había muerto esta tarde. La que quedaba era alguien más fuerte, más astuta, más peligrosa de lo que Manuel y Celia podrían imaginar jamás. Durante los siguientes días, comencé a implementar mi plan con la paciencia y meticulosidad que había aprendido en 40 años de trabajo. Cada mañana, después de mi café, revisaba mi estrategia como un general revisando el campo de batalla. Llamé al banco y cambié todas mis contraseñas, además de solicitar que cualquier transacción mayor a $500 requiriera mi presencia física y una identificación adicional. La señorita Andrea me aseguró que mis cuentas estarían completamente protegidas. Contacté a Angelina y, sin darle todos los detalles, le pedí que me visitara el fin de semana. «Tía, suenas preocupada», me dijo por teléfono. «¿Está todo bien?» «Necesito consejo legal», respondí simplemente.
y necesito a alguien en quien pueda confiar. Durante el día fingía normalidad, pero en las noches, cuando estaba segura de que nadie me observaba, trabajaba en mi contraataque. Organizaba documentos, hacía copias de papeles importantes, preparaba evidencias que podrían salvar mi vida y mi patrimonio. Manuel llamó 2 veces durante esa semana, pero no vino a visitarme. Su voz sonaba tensa, controlada, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Has pensado en lo que hablamos? He pensado mucho, le respondía con una calma que lo desconcertaba. He pensado en muchas cosas que no había considerado antes. Ese es precisamente el problema, murmuró en una de las llamadas. Estás pensando en cosas que no son reales. No son reales, repetí. Manuel, lo único que no es real aquí es el amor que creí que sentías por tu madre. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el blanco. Cuando colgó sin despedirse, supe que estaba preparando su siguiente movimiento. Pero yo también estaba preparando el mío. Y esta vez, iba a ser definitivo. El sábado por la mañana, Angelina llegó con su energía de siempre, pero se detuvo en seco cuando vio mi expresión. Mi sobrina tenía 45 años, pelo corto y gris, y esa mirada directa que solo tienen las personas que han visto demasiadas injusticias en los tribunales. Tía Gloria, ¿qué está pasando?, preguntó antes incluso de sentarse. Por teléfono sonabas como si el mundo se estuviera acabando. Para mí, sí se está acabando, respondí, sirviéndole café en la taza que siempre usaba cuando venía de visita. O al menos, alguien muy cercano está tratando de acabarlo. Le conté todo. Cada detalle, cada documento, cada palabra que había escuchado. Angelina me escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión se endurecía con cada revelación. Cuando terminé, se quedó callada durante largos minutos, procesando la información como la abogada que era. Tía, esto es mucho peor de lo que pensaba, dijo finalmente. No es solo una cuestión de dinero robado. Están construyendo un caso legal para declararte incompetente. Con esos documentos falsificados, podrían conseguir que un juez les otorgue tutela completa sobre ti. Eso significa que podrían encerrarme legalmente. Exactamente. Y una vez que tengan la tutela, podrán vender tu casa, manejar tu dinero, e incluso decidir dónde vives sin que puedas hacer nada para impedirlo. Angelina tomó mi mano con firmeza. Pero ahora que sabemos lo que están planeando, podemos defendernos. Me mostró las fotografías que había tomado de los documentos, y su rostro se transformó en una máscara de furia profesional. Este reporte médico es completamente falso. El doctor Ernesto va a tener que explicar muchas cosas. Y este poder notarial, tía, si hubieras firmado esto, habrías perdido todos tus derechos. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez en semanas que tenía una aliada real. Primero, vamos a proteger tu patrimonio inmediatamente. Segundo, vamos a documentar cada irregularidad que han cometido. Y tercero. Angelina sonrió con una expresión que me recordó a un tiburón oliendo sangre en el agua. Vamos a preparar una sorpresa que Manuel y Celia jamás van a olvidar. Esa misma tarde fuimos al banco, donde Angelina habló con el gerente sobre las circunstancias. Cerramos las cuentas actuales y abrimos nuevas con códigos de seguridad que solo yo conocía. También establecimos que cualquier intento de acceso no autorizado sería reportado inmediatamente a las autoridades. Señora Serrano, me dijo el gerente después de revisar el historial, el retiro de $49,000 fue hecho con una tarjeta clonada. Tienen derecho a recuperar ese dinero, pero necesitamos presentar una denuncia formal. Todavía no, intervino Angelina. Primero necesitamos preparar todo el caso. Cuando presentemos la denuncia, queremos que sea por todo: fraude, falsificación de documentos, robo e intento de tutela fraudulenta. El lunes por la mañana, mientras Angelina regresaba a su oficina para preparar los documentos legales, recibí una visita inesperada. Era el doctor Ernesto, nervioso como nunca lo había visto. Señora Serrano, necesitamos hablar, dijo sin siquiera saludar apropiadamente. Ha habido un malentendido muy grave. ¿Un malentendido?, pregunté, fingiendo inocencia. ¿Sobre qué? Sobre el reporte médico que aparentemente firmé para usted. Alguien falsificó mi firma y mis sellos oficiales.
Nunca he evaluado su capacidad mental, y definitivamente nunca recomendé ningún tipo de tutela. Qué extraño, murmuré, como si fuera la primera vez que escuchaba sobre eso. ¿Quién haría algo así? Su hijo me trajo documentos hace 2 semanas, diciendo que usted necesitaba un certificado médico rutinario para su seguro. Firmé papeles en blanco, pensando que los completaría él con información básica. El doctor se pasó las manos por el pelo, claramente desesperado. Nunca imaginé que los usaría para esto. Papeles en blanco. Manuel había engañado incluso al doctor, manipulándolo para obtener firmas que después usó fraudulentamente. Doctor, ¿está dispuesto a testificar sobre lo que acaba de contarme?, pregunté directamente. Por supuesto. No puedo permitir que mi reputación profesional se vea comprometida por algo así. Voy a presentar una denuncia por uso fraudulento de mi identidad médica. Esa tarde, Angelina regresó con noticias aún más alarmantes. Tía, investigué un poco más sobre Manuel y Celia. Están en una situación financiera desesperada. Él perdió su trabajo hace 6 meses y no te lo dijo. Tienen deudas por más de $80,000 y van a perder su casa si no pagan pronto. Todo comenzaba a tener sentido. No era solo codicia lo que los motivaba, era desesperación absoluta. Habían visto mis ahorros y mi casa como la única solución a sus problemas financieros. Hay más, continuó Angelina. Celia ha estado contactando a agentes de bienes raíces, pidiendo valuaciones de tu casa. También encontré que han estado investigando asilos baratos en otros estados, no los lugares caros que mencionaron contigo. Asilos baratos. Lugares donde la mensualidad es de $500, no los $3,000 que cuesta el San Vicente. Iban a quedarse con la diferencia. Angelina negó con la cabeza, disgustada. No solo querían robarte, tía. Querían asegurarse de que vivieras en condiciones terribles mientras ellos disfrutaban tu dinero. Esa noche, mientras procesaba toda esta información, recibí una llamada de Luisa. Mi nieta sonaba preocupada y confundida. Abuela, papá me dijo que has estado actuando extraño últimamente. ¿Es cierto que te olvidas de las cosas y te confundes? ¿Tú qué opinas, mijita?, le pregunté. ¿Te he parecido confundida cuando hablamos? Para nada. Por eso me extrañó tanto lo que dijo. Luisa hizo una pausa. Abuela, está pasando algo que yo debería saber. Era el momento de decisión. Podía mantener a mi nieta fuera de este conflicto, o podía confiar en ella y ganar una aliada valiosa. Decidí que Luisa ya tenía edad suficiente para conocer la verdad. Mijita, necesito que vengas a verme mañana. Hay cosas importantes que debemos hablar, pero no por teléfono. ¿Estás bien? Me tienes preocupada. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, le aseguré. Pero necesito que sepas algunas cosas sobre tu papá y tu mamá que van a ser difíciles de escuchar. Al día siguiente, Luisa llegó con la puntualidad que siempre la caracterizaba. Le mostré todo, las fotografías de los documentos, la evidencia de los planes de sus padres, las mentiras que habían construido sobre mi supuesta demencia. Mi nieta se puso pálida, luego roja de ira, luego volvió a palidecer. Abuela, esto no puede ser cierto. Papá no haría algo así. Mijita, yo tampoco quería creerlo. Pero la evidencia está ahí. Luisa revisó cada documento, cada fotografía, cada prueba con la meticulosidad que había heredado de su abuelo Salvador. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudieron pensar en hacer esto?, susurró. ¿Cómo pueden dormir por las noches sabiendo lo que estaban planeando? No lo sé, amor. Pero lo importante ahora es que tú sepas la verdad y puedas ayudarme a protegerme. Por supuesto que voy a ayudarte, declaró con una firmeza que me llenó de orgullo. Eres mi abuela, y nadie, ni siquiera mis padres, van a lastimarte mientras yo pueda impedirlo. Esa noche, después de que Luisa se fue, me senté en mi escritorio a planificar la fase final de mi estrategia. Ya tenía todas las piezas en su lugar, la evidencia, los aliados, los recursos legales. Manuel y Celia creían que estaban casando a una anciana indefensa. No sabían que la anciana había decidido convertirse en cazadora. Y estaba a punto de demostrarles que las mujeres de mi generación aprendimos a sobrevivir cosas mucho peores que hijos ingratos. La trampa estaba lista.
Solo faltaba que ellos cayeran en ella. Durante los siguientes días, me convertí en una actriz consumada. Cada vez que Manuel llamaba, fingía estar más confundida, más vulnerable, más necesitada de ayuda. Era una actuación calculada para que bajara la guardia y creyera que su plan original seguía funcionando. «Mijo, ayer no pude recordar cómo encender la televisión», le mentí durante una de sus llamadas de verificación. «Y esta mañana me tomé las pastillas 2 veces porque no recordaba haberlas tomado antes». «Mamá, eso me preocupa mucho», respondió Manuel, pero pude detectar la satisfacción oculta en su voz. «¿No crees que sería mejor que alguien te ayudara con esas cosas?» «Tal vez tengas razón», suspiré teatralmente. «Me siento tan perdida últimamente». Lo que Manuel no sabía era que Angelina había instalado discretamente un sistema de grabación en mi teléfono, completamente legal bajo las leyes estatales. Cada palabra de nuestras conversaciones quedaba registrada para uso posterior. El miércoles por la tarde, Celia vino sola a visitarme. Era la primera vez que se presentaba sin Manuel desde que había descubierto su plan, y supe inmediatamente que venía en misión de reconocimiento. «Gloria, querida, te veo mucho mejor», dijo mientras examinaba mi casa con esos ojos calculadores que ahora reconocía perfectamente. «Aunque Manuel me dice que has tenido algunos episodios confusos». «Algunas veces me siento rara», admití, fingiendo avergonzarme. Como si no fuera yo misma. Celia se acercó con esa sonrisa depredadora que había perfeccionado durante años. «Es normal a tu edad, Gloria. Por eso pensamos que sería bueno que tuvieras ayuda profesional». «¿Qué tipo de ayuda?» «Bueno, hay lugares muy bonitos donde personas como tú pueden vivir sin preocupaciones. Con enfermeras, doctores, actividades especiales». Cada palabra salía de su boca como miel envenenada. «Y Manuel y yo podríamos encargarnos de todos tus asuntos legales para que no tengas que preocuparte por nada». «¿Mis asuntos legales?» «Sí, cosas como pagar cuentas, manejar el banco, mantener la casa. Todas esas cosas complicadas que te están causando tanto estrés». Era increíble escucharla vender mi destrucción como si fuera un favor. Con la grabadora oculta funcionando, dejé que continuara exponiendo sus verdaderas intenciones. «¿Pero qué pasaría con mi casa?», pregunté con voz temblorosa. «No te preocupes por eso», respondió Celia con una casualidad que me heló la sangre. «Manuel y yo nos encargaremos de que se venda por un buen precio. El dinero se usaría para pagar tu cuidado en el lugar bonito donde vas a vivir». «¿Todo el dinero?» «Bueno, los gastos de mantenimiento y cuidado son altos», murmuró, sin mirarme directamente. «Pero Manuel se aseguraría de que tengas todo lo que necesitas». Mentirosa. Sabía perfectamente que planeaban quedarse con la mayor parte del dinero mientras me encerraban en el asilo más barato que pudieran encontrar. «Celia, ¿puedo contarte un secreto?», le dije, acercándome como si fuera a confiarle algo muy importante. «Por supuesto, Gloria». «A veces, en las noches, escucho voces que vienen de las paredes. Como si alguien estuviera planeando algo malo contra mí». La miré directamente a los ojos mientras pronunciaba esas palabras. Por un momento, vi pánico puro en su rostro antes de que recuperara la compostura. «Eso debe ser muy aterrador para ti», logró decir finalmente. «Sí, pero probablemente son solo imaginaciones mías», suspiré. «Una mujer vieja con la mente confundida». «Exactamente», se apresuró a confirmar Celia. «Solo imaginaciones». Después de que se fue, llamé inmediatamente a Angelina para informarle sobre la grabación. «Perfecto», me dijo. «Acabas de conseguir que admitiera en audio su plan para venderte la casa y robarse el dinero. Esto es evidencia legal sólida». Esa noche, Luisa llegó con información devastadora. «Abuela, hablé con algunos amigos que trabajan en el banco donde papá tenía cuenta. Lo cerraron la semana pasada por falta de fondos. Y hay órdenes de embargo contra la casa donde viven». «Embargo». «Deben 6 meses de hipoteca. Si no pagan $30,000 antes del fin de mes, van a perder la casa». Luisa me miró con tristeza infinita. «Por eso tenían tanta prisa por robarte. No solo querían tu dinero para el viaje a Suiza. Lo necesitan para salvar su propia casa». Todo el rompecabezas estaba completo. No éramos solo víctimas de la codicia,
Éramos el plan de rescate desesperado de dos personas que habían vivido por encima de sus posibilidades y ahora enfrentaban la ruina financiera total. «Hay algo más, abuela», continuó Luisa. «Papá le dijo a mis tíos que probablemente tendrán que mudarse a vivir contigo temporalmente mientras resuelven tu situación de salud. Punto. Mudarse aquí. Iban a usar tu supuesta demencia como excusa para mudarse a tu casa, vendérsela a algún comprador que ya tienen preparado, y después enviarte al asilo con el dinero en el bolsillo». La audacia del plan me dejó sin palabras. No solo querían robarme, querían vivir en mi casa mientras me traicionaban, durmiendo en mis camas mientras planeaban mi destrucción. El jueves por la mañana, puse en marcha la fase final de mi contraataque. Llamé a Manuel con voz especialmente frágil y confundida. «Mijo, necesito que vengas hoy. Me siento muy mal, muy confundida. Creo que tienes razón sobre conseguir ayuda». «¿En serio, mamá?». La emoción en su voz era palpable. «¿Estás lista para que te ayudemos?». «Sí, pero necesito que vengamos todos juntos. Tú, Celia, y también quiero que esté Luisa. Si voy a tomar decisiones importantes sobre mi vida, quiero que toda la familia esté presente». «Por supuesto, mamá. Vamos para allá esta tarde». «Y Manuel», agregué con voz temblorosa, «trae esos papeles de los que hablamos. Los del notario. Creo que estoy lista para firmarlos». El silencio que siguió estuvo cargado de triunfo mal disimulado. «Sí, mamá. Los voy a traer. Todo va a estar bien». Después de colgar, marqué el número de Angelina. «Es hora», le dije simplemente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Angelina había preparado una sorpresa que Manuel y Celia jamás esperarían. Mientras ellos llegaban con sus documentos fraudulentos y sus planes de robo, nosotras teníamos preparada una emboscada legal que destrozaría su esquema por completo. «Tía, cuando termines con ellos esta tarde, van a saber exactamente con quién se metieron», me aseguró Angelina. «Y van a lamentar profundamente haber subestimado a una mujer que sobrevivió 70 años en este mundo». A las 4 de la tarde, cuando escuché el auto de Manuel estacionarse frente a mi casa, sentí una calma extraña. Era la tranquilidad del soldado antes de la batalla, la serenidad de alguien que ha preparado cada movimiento y está lista para ejecutar su plan. Me miré en el espejo del recibidor una última vez. Seguía siendo Gloria Serrano, de 69 años, madre y abuela. Pero también era algo más poderoso, una mujer que había decidido que nadie, absolutamente nadie, iba a destruir su vida sin enfrentar las consecuencias. Escuché sus pasos acercándose a la puerta, sus voces emocionadas discutiendo sobre el éxito inminente de su plan. No sabían que estaban caminando directamente hacia su propia destrucción. Y en unos minutos, cuando se abriera esa puerta, iban a descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. Cuando abrí la puerta, Manuel y Celia tenían esas sonrisas victoriosas que creían haber ganado ya la guerra. Detrás de ellos venía Luisa, quien me miró con una complicidad que ellos no pudieron detectar. Mi nieta había aceptado participar en la representación final, fingiendo no saber nada de lo que realmente estaba pasando. «Mamá, te ves mejor», dijo Manuel, besando mi mejilla con esos labios que ahora sabía que mentían. «Nos da mucho gusto que hayas decidido aceptar nuestra ayuda». «Sí, querida», agregó Celia con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. «Todo va a ser mucho más fácil para ti ahora». Los invité a pasar a la sala, donde había preparado café y galletas como si fuera una reunión familiar normal. Pero nada de lo que iba a pasar en los siguientes minutos sería normal. «Traje los documentos que necesitas firmar», anunció Manuel, abriendo un maletín negro que contenía mi supuesta sentencia de muerte legal. «Son muy simples, mamá. Solo unas firmas y ya no tendrás que preocuparte por nada». «Antes de firmar nada», dije con voz suave, «me gustaría que me explicaran exactamente qué estoy firmando. A mi edad, uno debe ser cuidadoso con los papeles legales». Manuel y Celia intercambiaron una mirada rápida. Era obvio que esperaban que firmara sin hacer preguntas, como una anciana confundida que ya no entendía nada. «Por supuesto, mamá», respondió Manuel, extendiendo los documentos sobre la mesa de centro. «Este primer papel es un poder que me permite ayudarte con tus cuentas bancarias cuando te sientas confundida. Y este otro.
Una autorización para que yo pueda tomar decisiones médicas si tú no puedes hacerlo. Y este último. Celia se adelantó con impaciencia mal disimulada. Ese es un documento que nos permite ayudarte a encontrar un lugar más seguro para vivir, con gente especializada en cuidar personas de tu edad. Un asilo, dije claramente. Un hogar especializado, corrigió Manuel rápidamente. Muy bonito, muy cómodo. ¿Y qué pasaría con mi casa? No te preocupes por eso, murmuró Celia. Nosotros nos encargaríamos de venderla y usar el dinero para pagar tu cuidado. Entiendo, asentí lentamente. Y dígame, ¿cuánto cuesta el lugar donde van a enviarme? Los detalles no son importantes ahora, se apresuró a decir Manuel. Lo importante es que esté segura y bien cuidada. Para mí los detalles sí son importantes, insistí con una firmeza que lo sorprendió. ¿Cuánto cuesta? Unos $3,000 al mes, mintió Celia sin pestañear. Qué interesante, murmuré. Porque yo investigué el costo del asilo San Vicente, y según mis fuentes, cuesta $500 mensuales, no 3,000. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Manuel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Celia parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, estás confundida, logró articular finalmente Manuel. Nosotros nunca dijimos San Vicente. No, confirmé tranquilamente. Ustedes nunca me dijeron San Vicente a mí. Pero sí se lo dijeron el uno al otro el martes por la mañana, cuando celebraban que habían pagado su viaje a Suiza con mis $49,000. Si antes había silencio, ahora había una quietud sepulcral. Luisa fingió sorpresa perfectamente, como habíamos ensayado. ¿De qué está hablando la abuela? Tu abuela está confundida, murmuró Celia, pero su voz temblaba como hoja en el viento. ¿Confundida? Me reí, pero no era una risa alegre. Déjame contarte exactamente lo confundida que estoy, Celia. Estoy tan confundida que sé que ustedes están en proceso de embargo de su casa por deber 6 meses de hipoteca. Estoy tan confundida que sé que Manuel perdió su trabajo hace 6 meses y no me lo dijo. Estoy tan confundida que tengo grabaciones de nuestras conversaciones donde planean mi destrucción. Manuel se puso de pie abruptamente. Mamá, no sabemos de qué hablas. Estás teniendo uno de tus episodios. Mis episodios, repetí. Manuel, el único episodio que estoy teniendo es de claridad absoluta. Me levanté también, mirándolo directamente a los ojos. Sé que falsificaron la firma del doctor Ernesto. Sé que ya tienen compradores para mi casa. Sé que planeaban encerrarme en el asilo más barato que pudieran encontrar mientras se quedan con la diferencia. Eso es ridículo, declaró Celia, pero el pánico en su voz la traicionaba completamente. Ridículo. Sonreí. ¿Cómo ridículo es esto? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de nuestra conversación telefónica donde Manuel admitía haber usado mi tarjeta para el viaje. Sus propias voces llenaron la sala como fantasmas acusadores. Cuando terminó la grabación, el rostro de Manuel había perdido todo el color. También tengo esto, continué, mostrándoles las fotografías de los documentos que habían escondido en mi casa. ¿Y esto? Les mostré las copias de sus planes para vender mi casa. ¿Y esto? El reporte bancario que demostraba el robo de mis $49,000. Luisa fingió horror perfectamente. Papá, esto es verdad. Luisa, tu abuela está enferma, balbuceó Manuel desesperadamente. Está inventando cosas, falsificando evidencia. Falsificando, la voz que habló no fue la mía. Era Angelina, que acababa de entrar por la puerta trasera como habíamos planeado. ¿Cómo ustedes falsificaron la firma del doctor Ernesto? Manuel y Celia se voltearon hacia mi sobrina como si hubieran visto un fantasma. Angelina llevaba un maletín profesional y esa expresión de abogada que había enviado a docenas de criminales a la cárcel. Señor Serrano, señora del Río, continuó Angelina con voz oficial, soy la licenciada Angelina Pineda, representante legal de la señora Gloria Serrano. Tengo en mi poder evidencia suficiente para procesar penalmente por fraude, falsificación de documentos, robo y conspiración para cometer abuso de adultos mayores. Esto es una trampa, gritó Celia, perdiendo finalmente la compostura. No,
respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esto es justicia. Angelina abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta es una orden de restricción temporal que les prohíbe acercarse a la señora Serrano o contactarla de cualquier manera. También tenemos aquí una demanda civil por daños y perjuicios, y una denuncia penal formal que será presentada mañana por la mañana. Además, agregué, mirando directamente a Manuel, he modificado mi testamento. Todo mi patrimonio, incluyendo esta casa, ahora pertenece completamente a Luisa. Ustedes no van a recibir ni un centavo de mí, ni ahora ni cuando muera. La transformación en el rostro de Manuel fue espectacular. En segundos pasó de la sorpresa al pánico, del pánico a la ira, y de la ira a la desesperación absoluta. «No puedes hacer eso», gritó, perdiendo todo rastro de la máscara de hijo devoto. «Soy tu hijo. Tengo derechos». «Tenías derechos», le respondí con una frialdad que me heló incluso a mí. «Los perdiste el día que decidiste robar a tu propia madre». Celia intentó un último movimiento desesperado. «Gloria, podemos arreglar esto. Fue solo un malentendido. Podemos devolver el dinero». «¿Con qué dinero?», preguntó Angelina despiadadamente. «Con el mismo dinero que ya gastaron en boletos de avión y reservaciones de hotel». «El dinero ya fue devuelto a las cuentas de mi tía por el banco», continuó Angelina. «Ustedes van a tener que explicarle a un juez cómo planeaban pagar un viaje de lujo mientras le robaban a una anciana». Manuel se dirigió hacia la puerta como un animal acorralado. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí ha terminado», le dije con una finalidad que resonó en toda la sala. «Para ustedes, todo ha terminado». Cuando salieron de mi casa, arrastrando los pies como derrotados en una guerra que nunca debieron haber comenzado, me senté en mi silla favorita y respiré profundamente por primera vez en semanas. «¿Cómo te sientes, tía?», me preguntó Angelina. «Como una mujer que acaba de recuperar su vida», respondí. Luisa se acercó y me abrazó con fuerza. «Abuela, estoy tan orgullosa de ti». «Y yo estoy orgullosa de ti, mijita, por elegir el lado correcto cuando llegó el momento». Esa noche, después de que Angelina y Luisa se fueron, me quedé sola en mi casa. Pero no era la misma soledad de antes. Era la soledad de una mujer libre, de alguien que había luchado por su dignidad y había ganado. Manuel y Celia habían aprendido una lección que nunca olvidarían. Nunca subestimes a una mujer que ha sobrevivido 69 años en este mundo. Especialmente cuando esa mujer decide que ya no va a ser víctima de nadie. 6 meses después de esa tarde que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado por completo, la paz verdadera. No es solo la tranquilidad de saber que estoy segura en mi propia casa, sino algo más profundo. Es la paz de una mujer que se respeta a sí misma, que ha demostrado de que está hecha cuando la vida la pone a prueba. Mi rutina matutina sigue siendo la misma, café en mi cafetera de aluminio, el aroma llenando la cocina como un abrazo invisible. Pero ahora, cuando me siento en esa misma silla donde descubrí la traición, no siento dolor. Siento orgullo. Orgullo de haber tenido la fuerza de defenderme, la inteligencia de prepararme, y el coraje de luchar cuando todo parecía perdido. Luisa se mudó conmigo 3 meses después del enfrentamiento. No porque yo la necesitara, sino porque ella quería estar cerca de la abuela que había recuperado su dignidad. «Abuela», me dijo el día que trajo sus cosas, «quiero aprender de ti. Quiero ser tan fuerte como tú cuando tenga tu edad». «Ya eres fuerte, mijita», le respondí. «Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». Mi nieta terminó sus estudios de pedagogía con honores, y ahora trabaja como maestra en la escuela primaria del barrio. Por las tardes, cuando regresa del trabajo, nos sentamos en el patio a cuidar nuestro jardín. Las gardenias que planté cuando ella nació ahora están más hermosas que nunca, como si hubieran absorbido toda la fuerza que tuve que sacar durante esos meses difíciles. El proceso legal contra Manuel y Celia siguió su curso inexorable. Angelina demostró ser tan feroz en los tribunales como había prometido ser. Las evidencias eran tan contundentes que ni siquiera intentaron defenderse realmente. Sabían que habían sido atrapados en flagrante delito. Manuel fue sentenciado a 2 años de cárcel por fraude y falsificación de documentos. Celia recibió 18 meses de prisión como cómplice. Pero más allá de la cárcel, enfrentan cargos civiles que los obligarán a pagar daños y perjuicios por años.
Su casa fue embargada finalmente, tal como estaba previsto antes de que intentaran robarme. El doctor Ernesto también enfrentó consecuencias profesionales severas. La Junta Médica Estatal le suspendió la licencia por 6 meses y lo obligó a tomar cursos sobre ética profesional. Aprendió por las malas que firmar documentos en blanco puede destruir una carrera de décadas. No he vuelto a saber de Manuel directamente. Luisa me cuenta que la ha visitado un par de veces en la cárcel, más por obligación que por cariño real. Ya no es el papá que yo recordaba, me dijo después de una de esas visitas. Es como si hubiera sido otra persona todo este tiempo, y apenas ahora estoy viendo quién es realmente. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto si podría haber hecho algo diferente para evitar que llegáramos a este punto. Pero la respuesta siempre es la misma, no. Manuel y Celia tomaron sus decisiones, construyeron sus planes, y ejecutaron su traición paso a paso. Yo solo hice lo que cualquier persona tiene derecho a hacer, defenderme. Mi casa ahora es oficialmente de Luisa, tal como prometí. Pero ella insiste en que sigue siendo mi hogar. Abuela, esta casa es tuya mientras vivas. El papel legal es solo para protegerte de que alguien vuelva a intentar robártela. Los vecinos del barrio se enteraron de toda la historia, y su reacción me sorprendió gratamente. En lugar de verme como la víctima de una tragedia familiar, me ven como un ejemplo de fortaleza. Doña Angelina de la verdulería siempre me dice: Gloria, usted nos enseñó que las mujeres de nuestra edad no tenemos que aceptar abusos de nadie, ni siquiera de la familia. Don Alfredo, el carnicero, me confiesa que tuvo problemas similares con uno de sus hijos y que mi ejemplo lo ayudó a poner límites firmes antes de que fuera demasiado tarde. Usted me enseñó que el amor de padre no significa ser idiota, me dijo con esa franqueza que solo tienen los comerciantes del mercado. 3 meses después del juicio, recibí una carta en la cárcel. Era de Manuel. Una carta llena de disculpas, de arrepentimiento, de promesas de cambio. La leí una sola vez y la guardé en un cajón. No la rompí, pero tampoco la respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para curarlas con palabras, y algunas traiciones demasiado calculadas para perdonarlas con una simple carta. Angelina me preguntó si alguna vez podría perdonar a Manuel. Tía, el perdón no es para él, me explicó. Es para ti. Para que no cargues esa amargura por el resto de tu vida. No siento amargura, le respondí honestamente. Siento tristeza por el hijo que creí que tenía, y decepción por el hombre en que se convirtió. Pero no amargura. La amargura requiere sorpresa, y yo ya no me sorprendo de nada. Mi salud, paradójicamente, mejoró después de resolver este conflicto. Los dolores de espalda que había achacado a la edad resultaron ser tensión acumulada por la traición no procesada. Las noches de insomnio desaparecieron cuando recuperé la seguridad en mi propia casa. Incluso mi presión arterial se normalizó, como si mi cuerpo hubiera estado en estado de alerta constante sin que yo me diera cuenta. Los domingos sigo yendo a misa, pero ahora también voy al grupo de apoyo para adultos mayores que organizan en la parroquia. Resulta que no soy la única mujer de mi edad que ha enfrentado traiciones familiares. Somos más de las que una imaginaría: madres robadas por hijos codiciosos, abuelas manipuladas por nietos drogadictos, ancianas estafadas por familiares que veían sus ahorros como herencia adelantada. Pero también somos mujeres que hemos decidido no ser víctimas silenciosas. Compartimos estrategias, nos apoyamos mutuamente, y sobre todo, nos recordamos que tener 70 años no significa ser indefensas. Al contrario, significa tener 70 años de experiencia en sobrevivir, en adaptarse, en ser más inteligentes que aquellos que nos subestiman. En el grupo conocí a Celia Velasco, una mujer de 75 años cuyo hijo había intentado algo similar. Gloria, me dijo después de escuchar mi historia, usted hizo lo que todas nosotras deberíamos hacer: recordarles a estos muchachos que las mujeres que criamos a familias enteras con 10 pesos al día no somos fáciles de derrotar. Mis finanzas ahora están más seguras que nunca. Los $49,000 fueron recuperados completamente, y Angelina me ayudó a establecer protecciones legales que harían imposible que alguien vuelva a acceder a mis cuentas sin mi consentimiento explícito y verificado. Pero más importante que la seguridad financiera es la seguridad emocional que he recuperado. Durante meses viví con miedo constante, cuestionando cada decisión, dudando de mi propia capacidad mental. Ahora sé que no solo estoy mentalmente sana, sino que soy más astuta de lo que mis propios hijos imaginaron.
Luisa me preguntó hace poco si me arrepiento de haber sido tan dura con sus padres. Abuela, ¿crees que podrías haber resuelto esto de otra manera? Mijita, le respondí mientras podábamos las rosas juntas, cuando alguien planea tu destrucción con tanto detalle, con tanta frialdad, con tanta falta de amor, la única respuesta posible es protegerte con la misma determinación con que ellos planearon lastimarte. ¿Y si algún día papá sale de la cárcel arrepentido de verdad? Si algún día tu papá demuestra arrepentimiento real, no con palabras sino con acciones, veremos qué pasa. Pero el perdón no significa olvidar, y la reconciliación no significa volver a confiar ciegamente. Esta mañana, mientras riego mis gardenias y el sol ilumina el patio que Salvador y yo construimos con tanto amor, reflexiono sobre estos 6 meses que cambiaron mi vida. No solo sobreviví a la peor traición que una madre puede experimentar, me convertí en una versión más fuerte de mí misma. Manuel y Celia pensaron que estaban enviándome al final de mi historia. En realidad, me dieron el comienzo de un nuevo capítulo, el capítulo de Gloria Serrano, la mujer que se negó a ser víctima, que luchó por su dignidad y que ganó. A mis 70 años, aprendí algo que debería haber sabido mucho antes. El amor verdadero nunca requiere sacrificar tu dignidad, y la familia real nunca planea tu destrucción. Ellos pensaron que me estaban mandando lejos de todo lo que amaba. Pero en realidad, estaban devolviéndome a mí misma. A la Gloria fuerte, inteligente y determinada que había existido siempre, pero que había estado escondida detrás del papel de madre abnegada. Ahora, cuando me miro en el espejo cada mañana, veo a una mujer completa, madre, abuela, sobreviviente, luchadora. Una mujer que sabe exactamente de qué está hecha y que ya no tiene miedo de demostrarlo. Y esa es la mejor venganza de todas, ser feliz, ser libre y ser inquebrantablemente yo misma.